Pero Ibagué, estos 40 años no valoró. Nosotros somos reconocidos en todo el país. Tú en cualquier parte del país, Festival Nacional de la Música Colombiana, Ibagué, como lo máximo. Ibagué no valoró. 8 días, hacemos más de 60 eventos perfectamente organizados. O sea, cultura pura, sin tragos, sin etcétera, sin desfiles. No, esto es cultura. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a una nueva misión de Un Café con la Sierra. Hay vidas que se vuelven música, historias que se convierten en memoria y mujeres que, sin pensarlo, transforman el latido cultural de una región, de una ciudad. Doris Morera de Castro es una de ellas. Se levantó en una época donde una mujer, una mamá separada, se veía con un juicio social y, y ella sacó una fuerza desde ese amor y esa dignidad y sacó a sus hijos adelante, su nombre y su destino. Ella encontró en la música no solamente el refugio, sino también ese lenguaje para transformar la historia de Ibagué. Desde el Festival Musical de Ibagué, ella ha abierto la puerta a muchas generaciones que buscan tener y sueñan un país más sencillo, más humano, más nuestro. Bienvenida, Doris, a Un Café con la Sierra. No, Gracias pues, por atender mi no, ya invitación. decía que dichosa de estar acá. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias. para compartir con ustedes. Gracias. Te Problema tengo un contigo. café No, ese café, qué que delicia. es Monte Esteban. Es un café Oh, cultivado en el Tolima. Espero que qué lo disfrutes y lo maravilla. puedas tener en tu casa. No, qué maravilla. Muchas Ujú. gracias. Bueno, Qué delicia. Doris, como lo decía yo, en una época pues donde ser mujer separada como que lo Mm, juzgaban tanto y tú tuviste que reinventarte, digámoslo de esa forma, con 4 hijos, totalmente. además en una ciudad desconocida. ¿Cómo puedes decir que sacaste esa fuerza interior que luego te ayudó pues para poder crear uno de los festivales más importantes de nuestro país? Todas las cosas como que se suman. Yo siempre he pensado que cada una, he sido muy apasionada y cada una de las épocas le agradezco a Dios que las he vivido plenamente. Me casé, en esa época casaba uno joven, a los 19 años ya estaba casada, tuve 4 hijos, el último Neco tenía yo 27 años y ya estaba ese matrimonio, ya la mayor iba a cumplir 15 años y todo, pero nosotros nos casamos para toda la vida. Eso, el papá y la mamá, y eso era lo que le inculcaban a uno. Y entonces mi papá murió en un accidente en el Huila de tránsito cuando yo esperaba a mi tercera hija. Son tres niñas que siguen siendo mis niñas. Claro que sí. Y Neco, el niño. Entonces estaba esperando la tercera niña cuando el accidente de mi papá. Y ya las cosas que, pues, un mundo tan diferente al que vivimos hoy. Se reiría uno de la vida de ver todo lo que ve. Dice, Hoy en oiga, día ¿por qué? sí, 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 sí. ¿No? ¿Por qué me separé? Yo, eso no era nada. Ujú. Les digo, Yo ¿por qué sufrí se...? tanto Digo o yo, sea, pero qué ¿por tontería. qué sufrí Mire, hoy en tanto? día, cómo son todas las cosas de Ujú. diferente, pero uno tenía una formación demasiado fuerte. Eran otras generaciones. Totalmente. Sí. Tanto es así, para resumir, que en el 70, bueno, yo me convertí, yo siempre dije que yo vivía como en una jaula de oro, porque prácticamente tenía un aislamiento total Ajá. con mis niñas. Era época en que uno, su casa tan grande era la Pola, que toda la vida, bendito sea Dios, la pudimos conservar. Ujú. Entonces, mi mundo era soñadora, mi mundo,
Eso no era sino de oír música. Eso, mi pasión, sí, escuchar el cassette, grababa. Me acuerdo con Cielito Gallo, que éramos las vecinas ahí, amanecíamos grabando cassette, la música colombiana, todo. Bueno, esa es la vida. Las cosas se pusieron pues difíciles. Repito, eso era gravísimo. Hoy en día no hay nada. Pero sí, para mí, ¿no? Que ese era mi pequeño mundo, ese matrimonio. O sea, como digo, 27 años con esos 4 niños, llena de dicha, llena de Y le sueños, apostaste de además todo. a toda la vida. Yo digo, no me iba a separar si hubiera sido una familia de 8. Yo pensaba tener 8 hijos. No sé. Dios te tenía para grandes cosas como lo estás haciendo en este momento. Entonces realmente, sí, fue muy, muy fuerte. Murió mi mamá en enero del 77. Y ya empecé y dije, no, yo esto. Y ella murió en enero y dejé que pasara el Día de la Madre. En mayo pasó el de la Madre. Me voy con mis hermanos en Bogotá, pero donde mi hermana en Bogotá. Y me fui con mis 4 niños y todo. Una cosa muy que también me llena de satisfacción, sinceramente, en mi vida personal, es, yo siempre fui muy lejana. A mí la gente, claro, hay gente que dice, uy, es una odiosa. No, yo desde niña fui lejana. Sí. Entonces, imagínate, yo de 27 años a los 30 ya separada. A mí por la cabeza, a mí no me armaba nadie. A mí siempre que me dicen, pero ¿cómo, Doris? La gente que me conoció, de 27 años ya separada, me fui a vivir a Bogotá, a un mundo diferente, con una hermana mía que en esa época estaba en su mejor, empezando una etapa de la mejor como periodista, en su mejor época de periodismo, que me cargaba para... Conocí toda Europa, conocí todo con ella, con medio de todo su mundo de periodismo. Pero fíjate que esa fue una etapa y que no me duele, y bendigo a Dios que nunca me dejé. Entonces, No es te como arrepientes eso, de no me ese arrepiento momento. nunca, nunca. Y entonces siempre estuve enfocada. Entonces era una esposa que yo quería ser perfecta esposa y una mamá. Y fui feliz teniendo mis hijos. ¿No? Yo hubiera, donde no me separe, yo creo que hubiera tenido 8 hijos. Sí, sí, Me sí. encanta. Y era ese mundo mío como de tanta felicidad que ¡prum! Se fue desplomando. Repito, hoy en día me reiría la vida. No me hubiera separado nunca, porque eran cosas tan pequeñas, tan insignificantes Sí, frente a sí, lo que uno ve hoy de en día. acuerdo. Bueno, en fin, me fui a Bogotá con esos 4 niños. Nosotros nos fuimos en mayo, pero tenía yo la bendición de, como digo, de ser hermana. Acaba de morir mi mamá. Yo llegué al apartamento de mi mamá. Mi hermana no había tocado nada del apartamento, entonces llegué allá como una reina, mi hermana. Ella es menor, yo le llevo como 4 años a ella, pero se convirtió como si fuera lo contrario, ella cuidándome, ella con mis Encontraste ese hijas, el apoyo contraste. que necesitabas. Sí, no, las niñas estudiaban aquí en la presentación, entonces la rectora de la presentación para el colegio en Bogotá, el San Basón, que en esa época era el colegio, entonces, que eran sobrinas de ella, coincidían en los Castro, algo así. Mis niñas ran Todo te directo. fluyó, todo te Todo fluyó. fluyó. El niño Neco, en ese entonces, chiquito, como de 8 años, estaba en el San Luis, entonces ran al Calazán. O sea, la misma historia. En junio mis hijos están todos ya matriculados divinamente en Bogotá y todo. Bueno, en todo caso fue una cosa que yo no me imaginé realmente que pudiera, porque no tenía ni siquiera las herramientas. Por mi vida nunca había pasado que yo me fuera a separar, eso no estaba. Y que tuvieras que buscar Pero además como
esa forma de sostenerte también Sí, sí. económicamente, Pero es que digámoslo así. sí, sí, todo tiene, son bendiciones, yo digo, yo he sido, y les repito a mis hijos, es que bendiciones, todo, yo no sé qué hice en la vida o qué iba a hacer yo en la vida para que Dios me bendiera tanto, porque mis hijas, esa era una época, Ana María, que la gente que se separaba, yo me acuerdo muy bien que no tuviera unos recursos económicos para seguir su vida. Sí que vimos familias muy de cerca de uno que se separaban y entonces la niña o el niño que estaba en la universidad tenía que salirse de la universidad, que tenían que eso. Nosotros fue lo contrario. Encontramos mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos, Fabiola y mi hermano, y como le digo, que me acogieron de esa manera tan extraordinaria, pues a que no pensara yo nada de que y nada, me apartaban de todo sufrimiento. Ujú. Claro, eso fue una crisis tremenda para mí, precisamente porque por los soñadores. A mí me da risa conmigo soñadora porque yo sí que era soñadora. Pero qué bien, Sí que era, y un mundo, yo vivía un mundo mágico, ¿sabes? qué Yo vivía un belleza. mágico y tener que aterrizar y tener que ser, me volví, se me fue la mano en fuerte porque soy una La persona grande, que, la grande, la es fuerte, decir, la entonces por valiente. eso es que las etapas de mi vida, entonces sé que cumplí como esposa, como esa mamá gallina, yo en Bogotá, en ese medio que tenía con mi hermana, que repito, estaba en esa época, de su época brillante como periodista, cubriendo internacionalmente. Bueno, entonces, no, yo era con mis pollitos, con mis 4 niños, y no, ¿Te no nos sientes faltaba orgullosa? absolutamente. ¿Te sientes orgullosa de Muy ese orgullosa momento? cómo todas las cosas se fueron dando. Ujú, Después, cuando no me faltaba nada, no nos faltaba nada. ujú. Cuando ya como en septiembre, me acuerdo mucho, fue a almorzar un día mi hermana al apartamento y le dije, Fabiola, yo quiero hacer algo. Yo ya, Sí, pero no. Me dijo, no se vaya a sentir presionada, Doris, por favor, por nada. Claro, hay que partir de base que el papá nunca faltó con nada. Es okey. decir, él siempre estuvo presente con sus hijos, sus cosas. Económicamente no era el problema, y Ujú. menos con el apoyo que encontré con mis hermanos, en la casa de mi mamá, mejor dicho. Sí, Entonces, ese día sí, dije, no, de verdad. Dijo, Doris, que no te sientas obligada si quieres. Bueno, si me ayuda a conseguir, yo quiero hacer algo, pero no claro. sabía, nunca había trabajado ni nada de eso. Entonces dijo, yo no sé, pero que no me toque hablar con nadie. Le dije que no me toque, algo que no me toque hablar con nadie, con público, con nada. Sí, No, yo de una timidez. Mi vida no había sido mi casa, el colegio y luego el matrimonio, los ese hijos y matrimonio. ya. Entonces, no, que no me va a tocar hablar con nadie. Y todo Dios lo bendice. Entonces salió ella, el apartamento era en Pablo VI de mi mamá, y ella iba para Irravisión, Ujú, ahí a la vuelta. Como a la media hora, sin exageración, a mí me llamaron, me dijeron que era de Irravisión. ujú. Me están tomando, ¿quién me está tomando el té? Sí, sí. Que por favor mande la hoja de vida. ¿Qué? Ya tu hermana No, había yo le dicho. dije, no, y ya de paso llegó donde el director de revisión. Mi hermana quiere una cosa donde no sea público y quiere, mejor dicho, el antídoto de ella, porque ella es ella es Sí, la sí. reina de las relaciones públicas y yo. Entonces, sí, señora, era cierto. Y en ese septiembre empecé a trabajar y llego en revisión. Y yo, ay Dios, ¿cómo era un jefe? ¿Cómo era eso y lo otro? Entonces me mandaron para la jurídica porque yo era periodista frustrada y abogada. Eran las dos. No se dieron ninguna de las cosas porque era otra época. No teníamos económicamente en mi casa.
y no era ese pensamiento. La niña de 18, 17 años tuvo solo un novio que fue con el que me casé, se Claro. casa y ya. Sí. Con el bachillerato era más que suficiente. Entonces, eso fue una cosa también, otra cosa es un reporte. Llego yo y bueno, no. Entonces, la oficina jurídica, feliz. No, El trabajo el perfecto para trabajo ti. perfecto, Ajá. leer y todo lo que me apasiona mucho el derecho, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo dije, no, pero el temor de lo nuevo, de cuando fue sorpresa. Entonces mi jefe del Tolima, No, ¿qué? eso Del sí, Espinal. son ¿Quién era el diosidencias director total. jurídico? Emilio Martínez del Espinal, Emilio Martínez Rosales. No, desde ese momento fue una cosa, el superprotector mío, en el Imagínate. momento en que yo, al dar ese paso, necesitaba, y Emilio Martínez, increíble, cómo me dio. Entonces yo fui con el del grupito de él, y entonces, y todos me cuidaban como Ay, qué una. belleza. Entonces fue muy bella, Siempre muy bella. estuviste muy Sí, protegida, muy muy todo. protegida. Y quería preguntarte, volviendo a tu infancia, porque tú naciste entre tíos músicos y con una familia muy Pero artística. ¿cómo sabes tú? Pero muy empírico. Yo nunca tuve. Lo que pasa es que en Altamira, en el Huila, yo creo que esa época Ujú. tenía que ser así en todo. Cuando dicen que aquí en el Tolima, que todos eran músicos, pues en el Huila también. O sea, mis tíos, que eran como 7 tíos, tocaban guitarra, bandola, eso. Entonces era muy normal la tertulia. Claro, ¿tú crees que eso ayudó a forjarte a ti como esta gestora Mira, cultural? pues eso lo vine a descubrir yo en Ibagué en 1980. 3 años duré en revisión y Ajá. me vuelvo para Ibagué. Yo, todo puente, como sabe, al pie de la aeropuerto, todo puente, todo para Ibagué. Y entonces, en 1980, claro, en septiembre cumplía, yo ni siquiera había pedido vacaciones, nadie pedí vacaciones. Le dije, Fabiola, yo me quiero volver para mi casa, yo quiero volver. Además, me entregaban la casa, se le había arrendado a un senador en esa, él se la regalé. Yo quiero, me la iba a desocupar para ir de esos, para yo irme para otro. Quiero volverme para Ibagué, ya, ya tenía otra mentalidad, ya me valía, como dicen, por mí misma, Ujú. todos esos 3 años en revisión. Pero Fabiola en ese entonces era muy, pero muy amiga del ministro de Comunicaciones. Entonces, yo, por favor, quiero algo en Ibagué, porque Claro, para llegar con pero Doris, algo, bueno, algo que allá no hay en revisión, lo único de comunicación es Telecom. ujú. Ah, no, pero pues lógicamente tiene que ser pues un cargo. Entonces, yo le decía, quiero irme, mire ya. Y entonces iba Fabiola, no, Fabiola de apego, un apego, es que ella era como si fuera mi mamá, era una protección conmigo. Sí. Entonces, cuando ya la cosa, las vacaciones y las pedí, ya, le dije, ministro, me voy. Ya pedí, ya me entregan la casa, yo me voy, usted verá si me va a ayudar o no. Me nombraron entonces en Telecom, siempre fui 20 años completico jefe de personal, que se llamaba en esa época. Y sí, entonces ya entró ese otro rol Ujú. de, 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 de que eran mis hijos y el trabajo y volver a mi casa y ya. Pero A tus siempre, raíces, ¿no? sí, sí, ya. Entonces eso fue hermoso. Yo llegué en el 1 de octubre del 80 Ujú. y aquí otra vez regresé. Y allá mi nuevo, porque pues en Ibagué, para mí eso era nuevo, que yo fuera una empleada, pero lo asumí divinamente, un respaldo también total de todo. Dios me fue llevando por el camino. Eso era esa jefatura de Telecom, tenía el sindicato
más Claro. duro del país, todos lo sabemos, pero era una super empresa también. Es Ujú. decir, Intravisión, esas, en cosas de bienestar para los empleados, eso era una belleza, estudio, todo, eso era. Todos esos Yo- yo- trabajos te forjaron. Entonces ya, entonces dentro de lo que a mí me tocaba manejar la Casa de la Cultura de Telecom. Pero llegué en octubre y resulta que en diciembre había un evento en la primera semana ese muy grande nacional de Telecom aquí en Ibagué. Ujú. Entonces, la señora Ores tenía que ir al conservatorio porque había que dar un concierto, entre las cosas, un concierto para todos los personajes que venía el ministro, de toda esa gente de, 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 de alto gobierno. Entonces, que necesitaba, entonces fue mi primera gestión, fue cuando conocí yo a Mina Melendro Pulecio y de ahí una relación. Muy Además, estrecho. se volvió ella como mi referente total. Ajá. mm, Puertas abiertas, hicimos, organicé ese concierto y me fue súper bien. Ahí yo, vea pues que tenía esa, porque pues yo en Intravisión estuve encerrada, dichosa, bien, dando conceptos. Lo único que no podía era firmar, que Sí, no sí. era, pero estuve dichosa los 3 años allá y escondidita y todo. Pero aquí vine y me tocó dar ese paso Te tocó hacia salir. al público. Y sí, Y te digo, etapas y la cumplí a satisfacción. En Telecom le di todo. Como entré, salí. Con esa fuerza, con todas las cosas, con todo como me tocó manejar eh, todos los aspectos y sobre todo ese sindicato, a saber que es decir no, ujú. hacer, llevar las cosas de una manera independiente, también manejar un perfil muy bajo cuando ya en el 87 eh, que es el inicio de la historia de la fundación, porque el director manejaba, me tocaba el manejo la Casa de la Cultura, eso tenía teatro, tenía, y el profesor de música, teníamos profesor de música para los niños, los hijos de los empleados, los empleados. Entonces, él fue a decirme un día, ah, me acuerdo que era un viernes, perfecto, fue allá a la oficina, señora Doris, doña Doris, que yo quiero llevar una serenata a Garzón y Collazo. Yo nunca conocí, yo nunca. Es, La música la amaba sí, porque de niña, y como te digo, yo eso de grabar música con nosotros, con Cielo Gallo, años de años nuestra, ese era nuestro refugio, sí. grabar Yo música quería y preguntarte precisamente por ese nacimiento del festival, sí, que allá fue con ese gesto de quererle llevar a la tumba sí, de Garzón y sí, Collazos una serenata. sí. Es decir, a mí en la vida me había ocurrido. Porque te digo, ni siquiera fui amiga de ellos, ni siquiera nada. Entonces, el señor, el maestro César Augusto Ramírez, él era profesor del conservatorio, profesor de Telecom. Entonces fue y me dijo a pedirme apoyo, que quería llevar una serenata con los dos grupos, pues que hablara con el gerente, que la empresa lo apoyara, seguro, la logística. Ujú. Y ahí fue. Yo digo, pero ¿qué se despertó en mí? ¿Tú cómo Yo, te diste cuenta que ese por gesto eso, tan sencillo fue tan lo que sencillo, despertó pero ese... de una vez, yo me acuerdo que llamé, de una vez el gerente estaba en Teletolima, estaban allá que iban, como esa cosa que, del nuevo edificio que están haciendo en Teletolima, el Ajá. techado, algo así que llaman. Lo llamé, oiga, que dentro de 15 días, era un sábado 21 de marzo de 1987, había que llevar. Ay, mire que lleva, a mí me parece chéverísimo, doña Oris. Carta blanca. Carta blanca. No te imaginas el entusiasmo de dónde me nació eso. Como yo era la jefe personal, Tolima, Huila, Caquetá, Girardot, pues, ¿quién dijo miedo a que me mandara, a que cada jefe de estas oficinas hablara con el alcalde y no sé qué, y apoyaran al dueto, al trío, al no sé qué? Lo cierto es que en 15 días
esa serenata que el maestro tan bello quería llevar con 2 grupos de los niños. Eso fue una cosa increíble, Ana María. Empezamos 9 de la mañana con arzobispo de esa época a la misa allá en el cementerio y salimos a las 7 de la noche. Un desfile Espectacular. espectacular. Duetos, tríos, la coral, todo lo que te quiera imaginar de todos estos 3 departamentos. O sea, esto no, eso. Tanto así que cuando salimos a las 7 de la noche, yo me acuerdo con mi hermana, estaba Armando Gutiérrez, era el primer alcalde popular, era cuñado, con cuñado, casado con una hermana de mi esposo. Y entonces salíamos y el hijo ya era como Armando Gutiérrez, hijo, como abogado, como que se acaba de graduar, no sé qué, y salíamos y entonces, no, todo, esto hay que institucionarlo. Y mi hermana, pues, con esos recorridos de ella en un mundo, De una vez Fabiola saludó y me dijo, decía, no, es que esto no se ha visto, como que en un cementerio. Doris, esto hay que institucionalizarlo, esto no lo he visto en ninguna parte. Dicho, ¿y a quién le dijo? sí, desde Eso fue ahí y ese tenemos eso. respaldo del gerente y de Sí, todos los gerentes que siguieron. sí, O sea, y entonces sin que jamás mi trabajo, como tenía que manejar yo ese cargo, sí. se viera. Yo hacía ese festival que fue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces yo empecé a pagar secretaria. En mi casa, que era así, se veía el estudio, la televisión, a un lado, y ahí monté la oficina. Entonces, contraté la secretaria que me trabajaba de noche, fines de semana, y ese traje que tenía yo, nunca pueden decir, además, fue creciendo ese festival, otra de las cosas pues, que uno mira después con el tiempo. Como estos y subía y a nivel nacional y tanto reconocimiento. Y yo llegaba calladita, Telecom, ni Sí, nadie me felicitaba, ni nadie. Uno tiene que manejar todas esas cosas. claro que sí. Entonces, que de bajo perfil, porque la gente no reacciona, no todas reaccionan de la misma forma. Igual. Yo era calladita, yo venía de semejantes cosas tan grandes en el festival y yo ese lunes siguiente a trabajar allá. Y hablando de tus trabajos, que siempre estuviste rodeada de hombres, Sí. ¿cómo Ay, pero hiciste ¿cómo para sabes? abrirte caminos Co- pues, en medio de tantos hombres? No, no, ¿Qué fue lo más difícil que pues que te es pasó? decir, yo, lo que pasa es que, fíjate, que llegué como a esa jefatura Ajá, y en ese momento en Telecom habían unos señores que se llamaban accidentales, así se llamaba el cargo. ujú. Estos eran los que reemplazaban a todos los jefes de oficina en vacaciones, toda novedad, y viajaban todo el tiempo. Dicen, yo nunca, que habían unos que ganaban más que el gerente, porque ellos viaticaban todo, eran los que iban por aplanadas, a esos donde están las torres. O sea, es un trabajo de ellos muy riesgoso, siempre lo Claro. era. Ujú. Entonces, tenían unas Preferencias y bondades bondades. Ujú. laborales, unas cosas tremendas, los viáticos, no sé qué. Entonces, esa era la vida de ellos, 37. Pues ellos cuando no estaban, los que no estaban en eso, estaban conmigo, tenían que estar en la sección, Ajá. eh, pero lo cierto fue que de un momento a otro, para resumir, cuando yo me pensioné, un solo, quedaba uno de Venadillo que nunca me olvida, señor Germán, solo un hombre de todos los 37. Eso se fue cambiando, lo fueron cambiando, que fue cuando Telecom también inició esa parte de reestructuración, pero en lugar de que reemplazarlos con otro hombre, ya no tenían que estar yendo para, yo los fui reemplazando por Por mujeres mujeres. Ajá. y trabajo muy bien con las mujeres. O sea, eh, sí, trabajo eh, con todo lo que, porque es que yo Te soy, identificas me completamente. identifica, es Claro. decir, tengo una doble, yo soy muy estricta
Eso a mí, yo me volví muy fuerte con todo y es que soy cuadriculada con las cosas, pero, ¿pero qué? Pero yo a la mujer la entiendo mucho. Claro. O sea, ¿qué, no, qué hubiera sido de mí en Inravisión que en Ujú, lugar de estar este señor tolimiense, este señor que me acogió de esa manera, qué ujú. tal que hubiera tenido un jefe Que no te hubiera que hecho no, eso. y que yo tal Claro. vez hubiera necesitado ir a ver a mis hijos y no. Entonces tengo eso. Soy, quiero decir, brava, pero por dentro es eso con las mujeres para mí es Claro. muchas veces sí, Las sí, entiendes lo desde entiendo tu demasiado, historia pero de es vida. lógico, eso Ujú. me ha llevado también a que de pronto se interprete de otra manera, o sea, que voy a hacer lo que quiero porque, pero yo soy muy consciente Ujú. con la mujer mamá y todo eso. Un ser que, como le digo, no sufría absolutamente. Mira, yo salí en revisión, daba la vuelta así, era hay un coso así, y ¡tas! Ya estaba con Y mis ya hijos. llegaba. 5 minutos, Sí, tenía un topolino eso no le eh, pasa eh, a en mucha Bogotá. gente en Bogotá, exacto. Entonces, yo nunca sufrí nada, de nada. Doris, ¿y cuál Bendito ha sido Dios. esa faceta más difícil para ti de equilibrar? La de mamá, la de gestora incansable. ¿Cuál ha sido? Pues es que las cosas, fíjese cómo se fueron dando, como cada cosa en su debida época, como que los tiempos, como dicen, los tiempos de Dios. Ajá. Porque cuando me fui, la mayor iba a cumplir 15 años. Eran seguidas, 15, 13, 12, y Nequito, que fue Neco, fue después de 3 años, las otras fueron seguidas. Y ahí estaba yo, una mamá con la, bueno, Como una mamá llego a gallina. Gallina, llego a Bogotá y empiezo este trabajo donde no allá las recogían a las 6 de la mañana para San Fasón, que eso eran las 170. Ajá, En sí. esa época esos 170 era mejor dicho, un paseo, recogían a las 6 de la mañana y volvían. Entonces, en Intravisión era jornada continua. Entonces, yo estaba cuando mis hijos, yo los despachaba en el bus, y lo mismo a Neco, que Neco sí era en la Castellana, en Calazán, pero yo estaba ahí cuando los despachaba y yo estaba ahí cuando ellos llegaban. Entonces, realmente no, nada de estrés ni nada de nada. Luego acá ya, cuando empiezo como gestora, ya que ya ellos, una de ellas ya médico veterinaria, o sea, ya en su plan de universidad y terminando la universidad ya formados, eh, eh, entonces aparece esto en 1987, entonces ya son tres cosas. Telecom, cumplir mi trabajo. Mis hijos, seguir, además porque eran tres niñas. Sí. Entonces, un momento en que tendría la una 15, la otra 17, la otra 18. O sea, eso era fuerte. No, Yo pues claro. sí que tengo Tres anécdotas. novios o No, más y esa época, pretendientes, todo. no, yo esa, mm, cuántas, todas cosas me fueron fortaleciendo. Yo era Claro, papá y mamá. claro, Y ahí total. entonces aquí no es que el hijo de no sé quién, no, yo era terrible. Ni una mamá, pero así, me tocó esa época y le Estricta, agradezco a Dios. sí. Estricta. Y mire, esa es la dicha más grande mía, como yo pude llevar esos hijos. Y que Pero no al sé, mismo tiempo amoroso. sí, sí, lógicamente, Ujú. y súper protectora, pero yo digo que no, que nunca me aparté de ellos, que ya el trabajo, cuando ya empieza la fundación a crecer, ya cuando me pensionan en el 2000, me pensioné el 1 de enero del 2000, yo no volví ni por las cosas, no tuve tiempo de volver por las cosas a Telecom, yo no, después mandé que me recogieran las cosas. Claro. Porque yo el 2 de enero yo ya estoy, mejor dicho, entonces ni me di cuenta, yo no he disfrutado de que soy pensionada. Yo sigo
y en la oficina, Muy 7 de la activa con mañana, 8 toda yo la sigo. fundación. Sí, sí. Y entonces pude manejar y ya eran los tiempos. Vine a faltarle ya a mis hijos y nietos, ya. Claro, la Claro, otra eso ya, generación. ya después de pensionada, que ya me entregué más por completo a la fundación. Es que Ujú. lo mío es 24/7, Así porque es. si estoy en la casa, estoy trabajando. Ajá. Mamá, que camine, mami, Así es, puede doña. haber lo que haya, Ana María, y cosas familiares, ha habido lógico, disgusto. No, tengo que hacer esto y tengo que hacer, que yo todo lo diseño, yo hago la programación, yo todo me lo imagino. Ujú, Todo ese festival, todo esto que ha pasado los 40 años ha sido de mis noches, de mis ujú. despertar a la madrugada, donde lo he ido soñando y se fueron convirtiendo en realidad todos esos Doris, ¿y qué sueños. sueño te falta por cumplir? Pues sinceramente, no. Yo creo que los cumplí todos sin que yo esté satisfecha de lo que se ha logrado, se ha podido lograr muchísimo más. Ajá. O sea, si yo hubiera tenido el apoyo verdaderamente, sí, todo el mundo dice apoyo y sí, yo siempre, además porque soy más papista que el Papa para mí, yo soy muy, defiendo mucho la institucionalidad, para mí es muy, desde un principio que el alcalde, que el gobernador, yo soy de plata o no de plata, para mí ellos siempre han representado no sé, un respaldo, ese respaldo institucional, yo no lo mido en plata. Entonces, yo he sido muy, es decir, hay gente que yo veo, tengo gente amiga que hace eventos grandes, que no al gobernador, no, que no al alcalde, pero ni les paso. No, para mí esas cosas siempre han sido y siempre he tenido ese respaldo, pero es eso que para mí es supremamente. Entonces, bueno, mis sueños, un sueño porque están mucho más allá. Fíjate que cuando Carlos Vives está empezando, estamos en los primeros festivales, creo que si mal no está, fue en 1993. Vi una foto tuya Mm. en la Y él pastorela estaba él con él. empezando pues, en la gloria con su. Y yo le dije a mi hermana, ay, no, no, Dori, voy a hablar con él a ver cómo que tenía concierto en Cartagena esa noche y a la otra noche siguiente. Entonces, no se montaba en eso, había aires, las Sí, avionetas la pequeñas. aerolínea. Él dijo, yo no me monto ni por echira. Así es mi hermana, dijo, yo no me monto en aviones pequeños ni nada. Tranquilo, te vienes a Bogotá, yo te mando el conductor, te lleva y te prometo que te traen otra vez al avión para que estuviera en Cartagena esa noche. Entonces vino y almorzó con nosotros en el Hotel Ambalá, me acuerdo que fue el almuerzo ahí siempre hay un almuerzo grande. Yo tuve temor de contarle a la prensa que él venía, porque Ujú. eso van a decir que, por un lado que son mentiras, y que tal vez que de verdad no alcance a venir en esas condiciones. Ujú. Con un concierto esa noche él en Cartagena, por una vez. Por otro, porque, porque en esa época me iban a dar duro, menos mal que no habían redes, Sí. no habían redes sociales. Ajá. ¿Por qué? Porque era una época en que lo tradicional, ¿no? Que las raíces de esto nació por Garzón y Collazo, que es lo más tradicional en la música que podemos Sí. tener. Pero como mi pensamiento no era quedarme ahí, sino que esto fuera nacional Ajá. y llevar es decir, esa música no solo de la región andina, sino la música colombiana como ese era llevarla allá. Ese era tu Entonces, foco. sí, ese es mi foco. Yo no sé por qué yo pensé esto, ay, que es, bueno, desde un principio la tenía muy alto lo que yo quería hacer con la música. Entonces, es
Me quedé callada cuando sí que llegó el Carlos Vives. Ujú. Ahí, bueno, almorzó con nosotros y entonces dijo, yo quiero ir a la concha acústica y te voy a regalar 3, 4 canciones, Doris. Ah, Nos vamos para la concha acústica y solo los de la fundación, porque el programa empezaba a las 4 de la tarde. ajá. Entonces nosotros no lo teníamos a él como que iba a ir a la concha acústica, sino Claro. que él quiso ir. Dijo, Ujú. Doris, ¿cuál es el programa? Me acuerdo que le dijimos con Leonisrita Buenaventura, sé que a las 4 empezaba. Él solamente venía a almorzar y irse. Dijo, vamos a ir. Está Luis Carlos Delgado, me acuerdo que Luis Carlos Delgado, él fue mi alcahuete toda la vida. Él estaba de gerente de Teletolima cuando se creó la fundación. Ujú. Y él fue mi coepi. Era el perfecto alcahuete, mejor dicho. Entonces, con Luis Carlos Delgado, yo me acuerdo, y la gente de la fundación solo nos fuimos a la concha acústica absolutamente desocupada. Sí, claro. Y Y nos, Carlos Vives les cantó. las canciones No, colombianas, Pueblito Viejo, todas como 4 o 5 canciones. no, que es Divino, una nos cantó. Y belleza solo nosotros, o espectacular. sea, yo tengo fotos y tengo los videos. Sí, eh, de- de- espectacular. Y eso es soñar en grande, sí. Ah, porque bueno, toda y la vida lo has entonces hecho. resulta que en esa época el vallenato, nada. Vallenato, Carlos Vives, a mí me sorprendió, como al año siguiente, me fui con mi hermana, yo era el pegote, mi hermana, me fui a España con ella, y un grupo de periodistas que iban. Y por todas partes en España estaba Carlos Vives sonando, ya en ese Imagínate. momento. Ajá, sí. Y entonces, yo muchos años en las entrevistas dije, le falta a la música colombiana, a la región andina, un Carlos Vives. Carlos Vives fue el que llevó esto Ujú. a esos niveles internacionales. Eso sí lo tengo absolutamente claro porque es que lo viví tú completamente. Sí, Yo sé cómo él lo logró y nosotros. Entonces sí, yo siento que no llegué al punto que quería llegar pero con la porque eres música demasiado colombiana. exigente. Claro, No que has llegamos hecho al una punto. labor demasiado buena y podríamos tener muchísimos temas más por tratar. Muchísimas gracias, Doris, No, de por estar verdad, aquí. no de que. Gracias por mostrarnos que esa mujer valiente puede cambiar una ciudad y por aportarnos también a la cultura, a, a la música. Muchísimas gracias, ¿oíste? No, a ti esta invitación y mira, vine sobre todo una cosa de mi vida personal que poco a poco la cuento, pero me sentí como tan, no sé, como tan bien de contar esa parte. Tú enfocaste la parte humana y no siempre uno, Me con lo que es la alegra. prensa, es Sí. y listo, ¿no? Pero qué lindo. Lo único que me queda a mí sí, porque voy a guardar esta entrevista, me la Claro que tienes que dar. sí. Además, Y te digo una cosa, que el sueño, cuando dice sueño que no cumplió, es ver que Ibagué valorara el Festival Nacional de la Música Colombiana. Yo te digo, yo ya tengo 83 años y soy consciente de que ya hice lo hasta donde tenía que llegar. Pero Ibagué, estos 40 años, no valoró. Nosotros somos reconocidos en todo el país. Tú en cualquier parte del país, Festival Nacional de la Música Colombiana, Ibagué, como ujú, lo máximo. Ibagué no valoró. 8 días, hacemos más de 60 eventos perfectamente organizados. O ujú. sea, cultura pura, sin tragos, sin etcétera, sin desfiles. No, esto es cultura. No hay otro festival en Ibagué de 8 días. Tú ves, cualquier otro festival son 2, 3 días Ujú. y hacen un concurso, por decir, de duetos o un concurso de no sé qué, y ya. Nosotros llegamos A, a unas cosas, a unos niveles unos demasiado niveles diferentes. muy diferentes. Viene gente, no los montones, porque esto no es de multitudes, pero nosotros tenemos como un plus de amigos de Ujú. fuera,
de eso, que son como de entre 400 y 500 se mantienen, que vienen, ellos sí vienen. Ellos son los que nos llenan el Son teatro. conscientes. Ellos vienen a saber eso. Ujú. Lo de los duetos, el concurso de duetos, el concurso de composición, el Encuentro Nacional de Niños, que es una cosa maravillosa, el Encuentro Nacional Universitario, mm, concursos departamentales. Eso que es cultural, esos procesos, absolutamente que viene lo mejor de todo Colombia, Ibagué No lo no lo valoró, no lo desafortunadamente. valoró. Ay, no, Entonces es pendiente qué artista van a traer. claro. Eso no es. Ujú. Eso no lo valora. No. Eso me quedó a mí por tener esa satisfacción y siempre lo he dicho y hoy más que nunca soy consciente de que Ibagué no, la gente no valoró en ningún momento esos eventos como debía haberlos valorado. Ay, pues yo hoy te digo desde un café con la sierra que tu voz, tu historia y tu gestión cultural permanecerán para inspirarnos, ¿oíste? Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Espero que disfrutes próximo los 40 años del festival. Claro que sí, Bueno, gracias. ok. Y a ustedes, gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Un Café con la Sierra y recuerden que detrás de cada persona hay una valiosa historia que contar.